Hola, bienvenido a la unidad 2. En esta segunda unidad seguiremos viendo el concepto y el dimensionamiento y diseño de sistemas fotovoltaicos. Pero nos centraremos más en el tema de dimensionamiento y de componentes principales de los sistemas en esta unidad. En la unidad 1 vimos temas de radiación, energía solar, cómo aprovechar la energía solar y convertirla en electricidad, cómo funciona el efecto fotovoltaico y las últimas tecnologías de celdas fotovoltaicas. Ahora veremos un poco más sobre los componentes del sistema fotovoltaicos y cómo estos se deben dimensionar y calcular para dimensionar un sistema fotovoltaico y para diseñarlo. Entonces, en esta primera sesión estará centrada en uno de los equipos principales de cualquier sistema fotovoltaico, el módulo fotovoltaico. Vamos allí. Un módulo fotovoltaico, como hemos dicho, es un conjunto de celdas fotovoltaicas. ¿Y por qué es un conjunto? Porque son bastantes celdas fotovoltaicas conectadas entre sí para formar este equipo denominado módulo fotovoltaico. En la imagen vemos cómo dimensionar un sistema fotovoltaico o cómo se debería dimensionar un sistema fotovoltaico y los componentes principales. Por ejemplo, empieza desde la unidad principal, que son las celdas fotovoltaicas. Un conjunto de celdas fotovoltaicas vemos que forman un módulo fotovoltaico. Si asociamos estos módulos fotovoltaicos, porque debemos asociarlos, ya que cada módulo tiene baja potencia, es decir, alrededor de 400 watts, 500 watts, y hay veces que requiero sistemas de 3000 o de 10.000 watts, yo debo asociar estos módulos. Debo tener conjuntos de módulos fotovoltaicos para obtener mayores potencias. Este conjunto de módulos fotovoltaicos se denominan arreglos fotovoltaicos. Y estos arreglos fotovoltaicos yo los puedo tener, pueden ser una conexión en serie de módulos fotovoltaicos o una conexión en paralelo de módulos fotovoltaicos. Vamos a ver cómo se conectan en serie y en paralelo los módulos fotovoltaicos. Y esto me permite obtener una potencia pico, que se llama potencia pico del arreglo fotovoltaico. ¿Qué es la potencia pico? Lo vamos a estudiar también. Todo esto nos permite dimensionar un sistema fotovoltaico, es decir, cuántos módulos y cómo debo configurarlos para diseñar mi sistema fotovoltaico. Entonces, vamos allí. El componente principal de un sistema fotovoltaico es el módulo fotovoltaico. Un módulo fotovoltaico es el dispositivo comercial, es decir, la mínima unidad que se venden comercialmente. Cuando alguien quiere comprar, lo mínimo que te venden a nivel ya comercial para diseñar sistemas son los módulos fotovoltaicos. Las celdas generalmente son para investigación o para otras aplicaciones específicas. Los módulos fotovoltaicos son los más comerciales y un conjunto de estos son los que forman los arreglos fotovoltaicos, como ya hemos dicho. Los módulos tienden a confundirse con el término de panel fotovoltaico, tienden a llamársele erróneamente panel fotovoltaico, lo cual no es correcto. Un módulo es una asociación de celdas fotovoltaicas. ¿Cuántas? Generalmente contiene de 60 o 72 celdas fotovoltaicas conectadas en serie. Vamos a ver entonces cómo se conectan estas celdas para formar los módulos fotovoltaicos. En la imagen vemos celdas fotovoltaicas, vemos un módulo y vemos cómo están conectadas las celdas dentro del módulo. Antes de continuar con la conexión de celdas dentro del módulo fotovoltaico, recordemos un poco un tema eléctrico de conexión en serie y conexión en paralelo. Cuando conectamos una fuente, por ejemplo una fuente de tensión como una batería en serie, lo que pasa es que las corrientes de esta fuente se mantienen, es decir, la corriente es la misma, pero las tensiones se suman. Eso lo vemos en el gráfico adjunto. Entonces, cuando tenemos una suma de corrientes, es que estamos en paralelo. Retomemos un poco. Tenemos dos celdas, ¿ok? Y estas dos celdas están conectadas en serie. Entonces, la tensión de estas dos celdas va a ser igual a la suma de las tensiones de cada una de las celdas, mientras que la corriente va a ser la misma. Pero si tenemos estas celdas conectadas en paralelo, la corriente total de estas dos celdas en paralelo es la suma de las corrientes de cada una, pero la tensión es la misma que una sola. Entonces, en conclusión, cuando las celdas fotovoltaicas se ponen en paralelo,
las corrientes se suman, pero la tensión se mantiene. Cuando se pone en serie, la corriente se mantiene y las tensiones se suman. Con esto recordado, podemos seguir con las conexiones de la celda fotovoltaica dentro de un módulo. Entonces, aquí vemos claramente un módulo y cómo están conectados por dentro. Vemos que las celdas fotovoltaicas están conectadas en serie, es decir, es una sola serie y aproximadamente 72 celdas fotovoltaicas. Generalmente, los módulos fotovoltaicos contienen 60 o 72 celdas fotovoltaicas conectadas en serie, excepto en los módulos de media celda, en los cuales también se conectan en paralelo, pero ya lo veremos más adelante. Por ahora, consideremos que todas están conectadas en serie. Como la conexión es en serie, la corriente del módulo, la corriente total del módulo, es igual a la corriente de cada una de las celdas. Es decir, como la corriente, hemos visto anteriormente que la corriente rodea los 10 A de una celda, la corriente de este módulo también rodeará los 10 A. Por otro lado, la tensión del módulo, como está en serie, será igual a la suma de cada una de las tensiones de cada celda. Entonces, como aproximadamente la tensión de cada celda es 0.6 voltios, la tensión de este módulo, que está compuesto por 72 celdas, será 72 por 0.6. Entonces, en un módulo fotovoltaico, las celdas fotovoltaicas están conectadas en serie. La corriente es una sola, igual a la corriente de las celdas, pero la tensión del módulo es igual a la suma de las tensiones de cada celda. Ahora vayamos un poco más a lo que habíamos visto antes, la curva corriente-tensión, pero ya de una celda, ya no de una celda, sino de un módulo fotovoltaico por completo. En la imagen vemos dos módulos, que como les comento son los típicos comercialmente, de 72 celdas y de 60 celdas. Los módulos de 72 celdas van más aplicados para temas comerciales, mientras que los de 60 celdas van para temas más residenciales. ¿Ok? Ahora sí retomemos el tema de la curva corriente-tensión para un módulo fotovoltaico. Esta es la curva IV, la curva corriente-tensión de un módulo fotovoltaico. En la parte izquierda vemos la curva de corriente y tensión que ya habíamos visto previamente para una celda fotovoltaica. Está la corriente de cortocircuito y la tensión de circuito abierto. Hemos dicho que un módulo es un conjunto de celdas conectadas en serie, entonces la corriente se mantiene, sigue siendo la misma, pero la tensión va a ser igual a la tensión de cada una de las celdas por el número de celdas que tenemos. Entonces, tenemos el gráfico que observamos en la derecha. A la derecha observamos en la curva, pero ya esta vez del módulo fotovoltaico por completo. Antes de seguir, debemos recordar un concepto. El concepto de modularidad. Hay tres términos específicos para denominar las celdas, los módulos y los arreglos fotovoltaicos. Una celda, ya hemos dicho, es la unidad básica del sistema fotovoltaico. Un módulo es un conjunto de celdas fotovoltaicas, mientras que un arreglo fotovoltaico, o también llamado a veces panel fotovoltaico, es un conjunto de módulos fotovoltaicos. Entonces, un arreglo o panel es un conjunto de módulos y un módulo es un conjunto de celdas. Estos son los términos correctos y los términos que debemos emplear cuando hablemos de sistemas fotovoltaicos. Continuemos. Veamos de nuevo la curva corriente-tensión de un módulo fotovoltaico. Lo vemos en la imagen adjunta. Identificamos tres puntos. Estos son parecidos a los puntos que ya habíamos visto previamente para una celda fotovoltaica, pero esta vez son para los módulos fotovoltaicos. Vamos a identificar tres puntos, punto 1, punto 2 y punto 3. En el punto 1, como ya habíamos visto, la carga, o la salida del módulo en este caso, ya no de la celda, sino del módulo por completo, está en cortocircuito. Esto significa que la corriente es de 10 A, pero la tensión es 0, es nula. Entonces, como la potencia es igual a tensión por corriente, tengo 10 por 0, que es 0, es decir, no tengo potencia eléctrica a la salida del módulo fotovoltaico. La potencia eléctrica que estoy produciendo es 0, no estoy produciendo electricidad. En el punto 2 ocurre lo contrario, se le llama punto de circuito abierto, ya lo habíamos visto. Aquí la tensión es, en este caso, será de 0.6 por el número de celdas que haya. En este caso rodea los 40 voltios. ¿Ok? Entonces tenemos una tensión de circuito abierto de un módulo que va a ser de 40 voltios. Pero la corriente en este punto es 0, como lo vemos en el mismo gráfico. En el gráfico, en ese punto, en el punto 2, tensión 40 voltios,
corriente igual a 0. La potencia, como es tensión por corriente, va a ser 0. Es decir, la potencia eléctrica es nula y yo no estoy produciendo ningún tipo de potencia eléctrica ni de electricidad. Es decir, en ambos casos, en ambos de estos puntos, no tengo energía a la salida del módulo fotovoltaico. Lo que me interesa es tener producción de electricidad, tener producción de potencia. Es por eso que debo ubicar siempre mi carga y mi punto, por lo tanto, en un punto intermedio entre el punto 1 y el punto 2. En el punto 3, por ejemplo, la tensión es de 30 voltios y la corriente es de alrededor de 9.5 amperes, como lo vemos aquí. Entonces, la potencia es 9.5 por 30, que es 285 watts. En este caso, si existe potencia, si existe salida de energía y yo estoy produciendo electricidad. Lo que me interesa es llegar al punto en el cual la potencia de salida del módulo fotovoltaico sea la máxima. ¿Por qué? Porque siempre me conviene tener más electricidad, mejorar la producción de electricidad. Eso es lo que queremos todos en cualquier sistema de generación de energía. Entonces, debemos ubicar el punto, debemos hacer funcionar el módulo fotovoltaico siempre al punto en el cual la potencia, es decir, el producto de tensión por corriente, sea la mayor. Este punto se conoce como punto de máxima potencia. Es justamente donde se produce la máxima potencia. Entonces, el punto de máxima potencia, o MPP, que es el término más conocido dentro del diseño de sistemas fotovoltaicos, es eso. Es el punto en el cual un módulo fotovoltaico y también un arreglo, por lo tanto, genera la máxima potencia posible. ¿Okay? Vemos este gráfico de nuevo. Recordemos, la potencia es tensión por corriente. Ya habíamos visto que en los puntos extremos, en el punto de cortocircuito y en el punto de circuito abierto, no se genera potencia. Pero, por ejemplo, ubiquemos el punto I, el punto M. El punto M es el que aparece allí en amarillo. Y grafiquemos también una gráfica de ya no corriente versus tensión, sino de potencia máxima versus tensión. Entonces, la línea roja que vemos es la potencia en función de la tensión y en función de la corriente también. Por ejemplo, cuando la tensión es 0, la potencia es 0. Y cuando la tensión es la tensión de circuito abierto, la potencia también es 0. Ya lo habíamos visto. Entonces, nosotros el punto máximo va a ser justo el punto máximo de esta curva de potencia, que es en el punto I justo. Y esto corresponde a un valor de corriente y a un valor de tensión determinados. Estos valores de corriente y de tensión, para este caso, deben rodear los 9.5 amperes y los 30 voltios. O más o menos, no sé. Depende del ejemplo en el que estemos, pero en este ejemplo es este valor. Entonces, estos valores son conocidos como corriente y como tensión del punto de potencia máxima. Es decir, en la corriente y la tensión, los valores de corriente y tensión, para la cual la potencia producida por el módulo fotovoltaico es la máxima. Y se conocen con las siglas de IMPP, es decir, corriente máxima de punto de máxima potencia, y VMPP, o voltaje del punto de máxima potencia. Estos conceptos de punto de máxima potencia, tensión de máxima potencia y corriente de máxima potencia siempre lo vamos a escuchar en el diseño de sistemas fotovoltaicos y es importante saber lo que significan, como ya lo hemos visto acá. Entonces, ¿cuáles son los parámetros típicos de un sistema de fotovoltaico? Bueno, vamos 5 y los vamos a resumir. Es el punto de máxima potencia, que es el punto en el cual el módulo fotovoltaico genera la máxima potencia posible. Tenemos la tensión o voltaje de máxima potencia, que es el valor de voltaje para el cual el módulo genera la máxima potencia. La corriente de máxima potencia, es decir, el valor de corriente para el cual el módulo fotovoltaico genera la máxima potencia. La corriente de cortocircuito, que es el valor de corriente cuando la carga fuera del módulo está en cortocircuito, la salida del módulo está en cortocircuito. Y la tensión de circuito abierto, cuando la salida del módulo fotovoltaico está en circuito abierto, es decir, no tiene ninguna carga conectada. Estos parámetros son fundamentales de cualquier módulo fotovoltaico y siempre los encontramos en las fichas técnicas. Veamos esta imagen adjunta. Esta imagen muestra una ficha técnica de un sistema fotovoltaico. Aquí podemos encontrar la máxima potencia, es decir, la máxima potencia que me va a generar el módulo en el punto de máxima potencia, que es de 380 watt pico en este caso. La tensión del punto de máxima potencia, la corriente en el punto de máxima potencia, la tensión en circuito abierto
y la corriente en cortocircuito. Nos damos cuenta que los valores de máxima potencia son menores. Por ejemplo, la tensión de máxima potencia es menor que la tensión de circuito abierto. Esto es obvio, porque va a ser siempre un poquito menos en donde yo voy a obtener el punto de máxima potencia, como lo vemos en el gráfico de nuevo. Entonces, en resumen, siempre estos parámetros van a estar para un módulo fotovoltaico y ya hemos explicado qué significa cada uno. Otro tema que es importante resaltar aquí es la eficiencia que vemos aquí resaltada en la imagen. ¿Qué es la eficiencia que en este caso indica 18.39%? Bueno, la eficiencia es, como ya sabemos, la energía que se produce a partir de la energía que recibo. Eso es la definición de eficiencia para cualquier sistema de energía. Lo mismo sucede para los módulos fotovoltaicos. Los módulos fotovoltaicos tienen una eficiencia definida. ¿Y cómo se calcula esta eficiencia y cuánta es la eficiencia típica de los módulos fotovoltaicos comerciales? Veámoslo un poco. Los módulos fotovoltaicos definen la eficiencia como la potencia máxima de salida entre la potencia recibida. En este caso la potencia recibida es la irradiancia. Entonces podemos decir que la eficiencia es igual a la potencia máxima sobre la irradiancia. ¿Y cuánto de irradiancia? La irradiancia en la mañana, la irradiancia en la tarde. ¿Cuál debo considerar? Se considera una irradiancia típica, que es la irradiancia constante en una superficie horizontal en la Tierra. Y esta irradiancia es igual a 1000 watts sobre metro cuadrado. Entonces, los módulos fotovoltaicos no producen toda la energía solar que reciben, solo producen un poco de esta energía. Y esta energía se puede calcular igual a potencia máxima sobre irradiancia. Pero la irradiancia que llega en el área de un módulo fotovoltaico. Hagamos el ejercicio. Por ejemplo, para un módulo fotovoltaico típico de 400 watts. Un módulo fotovoltaico típico de 400 watts tiene un área aproximadamente de 2 metros cuadrados. Entonces la eficiencia sería igual a 400 watts. Que es la potencia máxima, entre la irradiancia, que es 1000 watts sobre metro cuadrado, por el área, que es 2 metros cuadrados. Y la eficiencia rodea el 20%. Y este es el valor típico para muchos de los módulos fotovoltaicos. Las eficiencias máximas alcanzan valores cercanos al 20% y las comunes 18-19%. Anteriormente, hace unos años nomás, estábamos en 16%. Es decir, que hemos avanzado, digamos, relativamente bien. Pero nos damos cuenta que solo el 20% de la energía recibida, la energía solar recibida, es convertida totalmente en electricidad. Esto puede parecer muy bajo, pero consideremos que esta energía solar se puede decir que es libre y que es gratuita. Finalmente, en esta imagen vemos distintos tipos de módulos fotovoltaicos ordenados de acuerdo a su eficiencia. Vemos módulos policristalinos, módulos policristalinos y nuevas tecnologías que ya son comerciales actualmente, como las half cell o celdas de media, celdas a la mitad, y las PERC. Más adelante daremos detalles sobre cómo son estas tecnologías, pero quedémonos con esta imagen en donde vemos que las más eficientes y las que actualmente existen son las de media celda en PERC. En la siguiente sesión veremos cómo la influencia de factores externos como la temperatura y la radiancia afectan la producción de energía y la producción de electricidad en un módulo fotovoltaico. Nos vemos en la siguiente sesión.